¿Está bien o qué? Señor presidente. ¿Cómo le ha ido? ¿Bien? ¿Nació el terremoto? 15 días después. Este terremotico. Gracias, Se acerca en este momento el señor presidente de la República. Está también con nosotros. Ayúdenos, hermano, ayúdenos allá. Ayúdenos allá, por favor. Arboleda de Ocampo. Muy bien, felicitaciones. Bueno, el abrazo del presidente para Dora Patricia Carmona Galvis. Dora Patricia Carmona Galvis, otra de las beneficiarias del subsidio del Fondo para la Renta Respectiva, y se prepara Teresa Durán Pineda. Se prepara Teresa Durán Pineda y Fanny Gómez Rentería. Se acerca doña Teresa Durán Pineda, se prepara doña Fanny Gómez Rentería. Simplemente para decirles a ustedes, en primer lugar, nuestros agradecimientos por esta condecoración, señor alcalde, que más para el presidente es para ustedes, para la Tebaida. Claramente lo que vemos en el día de hoy es precisamente el reconocimiento o el desarrollo de esa frase que tenemos ahí: la fuerza, nuestra fuerza se siente aquí en la Tebaida. De eso es lo que se trata, que precisamente después del 25 de enero, de ese triste día para nosotros, para todos los colombianos, lo que estamos viviendo hoy aquí es precisamente la fuerza, no solamente de la Tebaida, sino del pueblo del Quindío, de Risaralda, su fuerza y su tesón para salir adelante frente a las dificultades después de ese terrible terremoto del 25 de enero. Quisimos estar una vez más aquí en la zona del eje cafetero, como lo hicimos desde el primer momento, porque no solamente sentimos que esa era nuestra obligación, sino porque además como presidente sentíamos que teníamos que estar al lado de quienes habían sufrido en esta tragedia. Y por eso hemos estado desde ese primer momento pendiente minuto a minuto de lo que suceda aquí en el eje cafetero. Y hoy quiero hacer público reconocimiento al doctor Luis Carlos Villegas y a la doctora María Mercedes Botero, porque gracias a su esfuerzo, doctor Villegas y María Mercedes, hoy podemos comenzar a ver precisamente los resultados de lo que ha sido su trabajo en este corto periodo de tiempo. Hoy venimos a entregar los primeros 100 subsidios a las primeras familias, más de 750 millones de pesos directos para la reconstrucción o remodelación. Que sea la propia familia directamente quien tome esa decisión de invertir este subsidio, estos recursos. Y decirles a ustedes desde aquí, como ha sido claro también las instrucciones del gobierno desde el primer momento, si hay también las satisfacciones de saber que estos recursos van a estar bien invertidos, que esa ha sido la preocupación de Luis Carlos, de María Mercedes, de los miembros de la Junta Directiva, de que cada peso esté bien invertido, de que cada peso que se invierta sea transparente y claro, como el que estamos viendo en el día de hoy aquí en la Tebaida y como se está viendo a todo lo largo y ancho de la zona afectada por el terremoto del 25 de enero. Que esa es nuestra responsabilidad y por eso estamos hoy aquí, para conocer de primera mano los informes, para saber cómo se está invirtiendo, cómo se está trabajando con la comunidad, cómo se está invirtiendo esos recursos para el beneficio de todos los amigos de la zona del eje cafetero.
Tenemos esa satisfacción y hoy lo reiteramos hoy aquí. Usted lo vivió, doctor Villegas, hace tan solo unos pocos días en el Congreso de Colombia, cuando se hizo público reconocimiento por parte del señor Contralor General de la República del buen manejo de los fondos, que por primera vez frente a una tragedia de estas magnitudes hay un claro reconocimiento por parte de los organismos de control de ese manejo transparente y claro, como debe ser el de los dineros que van destinados a la reconstrucción del eje cafetero. Si algo tenemos que cuidar son esos recursos, porque no podemos darnos el lujo ni permitir que ni un solo peso de esos recursos se desvíe a través de actos de corrupción. Y por eso nos alegra que tan solo unos meses después de haber iniciado, hay un público reconocimiento por parte del señor Contralor a esa labor desarrollada por ustedes y por la Junta Directiva del FOREC, que ha venido trabajando día y noche por buscar no solamente esa transparencia, sino la eficiencia y la efectividad de los recursos que hoy están siendo o comenzados a ser distribuidos y a ser invertidos en esta zona del país. Agradecerles a ustedes, la verdad que nos llena de entusiasmo, que también lo vemos con tristeza, cuando aterrizamos en el aeropuerto de Armenia, ver que ya no existe, ver que todavía tenemos muchas de nuestras casas o caídas o en vía de reconstrucción, pero por sobre todo en que ya está limpio, diríamos nosotros, que ahí es donde se mostró la primera pujanza del pueblo que quiere salir adelante. Y yo creo que precisamente esta demostración que ustedes nos están dando hoy aquí es lo que necesitamos en el país. Esa pujanza, ese espíritu, ese entusiasmo de que a pesar de las crisis vamos a salir adelante, que a pesar de la crisis, si ponemos todos los colombianos de nuestro esfuerzo, vamos a salir adelante. Y por eso yo espero que ese espíritu que ustedes nos están demostrando hoy aquí en la Tebaida se contagie, sea precisamente el virus que se irradie por todo el territorio nacional, que sabemos que hay problemas, pero que de la misma manera sabemos los colombianos que cuando queremos podemos. Ayer lo vimos con nuestra selección, que nadie creyó en una selección cuando fue a Francia y ya nos entrega un campeonato, por el tesón de una gente joven, decidida, dinámica, que quiso demostrar que se podía llevar precisamente ese nuevo fútbol allá afuera de las fronteras de Colombia. Ese mismo espíritu es el que queremos hoy aquí, el de que sabemos, el que todavía percibimos, vemos, miramos, que hay problemas, pero que esta crisis, y eso es algo que además lo palpo, lo siento con cada uno de los visitantes internacionales que han venido, cuando todos y cada uno de los visitantes que han se hecho presentes en esta zona, lo primero que ellos les recalca y les llama la atención es que a pesar de la tragedia hay un pueblo que quiere salir adelante, un pueblo trabajador, honesto y pujante. Eso es lo que queremos que se convierta en nuestra Colombia, nuestra querida Colombia, y por eso, más que hacia nosotros, es decirles a ustedes que felicitaciones, que mucho ánimo y que esperamos seguir regresando aquí y cada vez ver más cómo y de qué manera se ha recuperado esta importante zona del país. Muchas gracias. Cecilia Patiño de Ben. María Raquel Pural. Que son responsabilidad del Estado colombiano, se están financiando con recursos de FOREC que deben ser destinados a toda la etapa de reconstrucción. Bueno, antes de dar respuesta a su pregunta, quiero hacer unos breves comentarios sobre la reunión de hoy. Hemos querido, como presidente, venir con miembros de nuestro gabinete una vez más a la zona del eje cafetero. Estuvimos esta mañana en la Tebaida, estamos ahora aquí en Armenia, vamos hacia Pereira. Y nuestro propósito de la venida en el día de hoy a la zona es, uno, el de saber en qué estado están las obras, cómo y de qué manera se ha venido avanzando, cómo se están invirtiendo los recursos. Hemos comenzado ya, como ustedes lo han visto los periodistas, a entregar los primeros subsidios para las familias más afectadas. Y más que hablar, yo le he dicho al señor director, al doctor Luis Carlos Villegas, que
nos hizo un balance muy detallado sobre cómo y de qué manera viene avanzando el proceso de la reconstrucción. Yo le he solicitado, espero que ya todos ustedes, los colegas periodistas, tengan este balance que yo creo que ahí está explicado en su totalidad. Yo creo que por primera vez se presenta un balance como el que hoy tienen la oportunidad de ustedes, los medios de comunicación, de conocer, de analizar y de profundizar. Aquí hay pues muy buenas noticias, yo creo que se viene avanzando como era el propósito del interés, ustedes mismos, y así lo hemos nosotros expresado, el comienzo también de la reconstrucción del eje cafetero se convierte en uno de los jaloradores más importantes de la economía, de la generación de nuevo empleo, de la generación también o de la reactivación industrial, y por eso con satisfacción hoy recibimos por parte de los miembros del Consejo Directivo y por parte de su propio director este balance que hemos puesto a consideración de los medios de comunicación. Ahí hay dos, una noticia que está en el documento que hemos entregado, en la cual quiero resaltar, es la aprobación hace tan solo unos pocos días de los 50.000 millones de pesos para comenzar la construcción de lo que hemos denominado el tramo de la vía Ibagué, Armenia, Calarcá, Paila, Pereira. El tema del túnel de la línea. Para muchos escépticos, aquí ya hemos adjudicado, se cerraron las licitaciones y nosotros aspiramos a adjudicar en el próximo mes la primera parte para comenzar a trabajar en esa obra que consideramos que es fundamental para el desarrollo del país, no solamente para el desarrollo de la zona. Reiteramos cómo y de qué manera en nuestro viaje al Japón tuvimos oportunidad de presentar ante las autoridades económicas y de cooperación este proyecto, cómo y de qué manera pues el propio primer ministro japonés, cuando era ministro de Relaciones Exteriores, le dio trascendental importancia con una comunicación enviada al gobierno de este proyecto, y por eso nosotros seguimos trabajando. Claramente, y el propósito está ya detallado en este primer tramo, en esta primera adjudicación, insisto, que se va a hacer en los próximos días por cerca de 50.000 millones. Hay 100.000 millones de pesos adicionales el año entrante para precisamente continuar con este proyecto, y seguimos trabajando en el proceso ya de buscar financiación a más largo plazo, a tasas de interés muy bajo, con el gobierno japonés o con otras entidades que nos permitan llegar al finalizar esta obra de tanta importancia, reitero, para el país. En segunda instancia, también el Consejo ayer, y creo que es una buena noticia para los estudiantes, se ha aprobado una cifra de 1.500 millones de pesos para subsidios de estudiantes de la universidad pública. Aquí creo que también hay un aspecto muy importante que nos habían hecho conocer y nos lo habían reiterado distintos estudiantes en distintas comunicaciones, y ya también tenemos esa buena nueva insisto, 1.500 millones de pesos en subsidios para los estudiantes para que puedan pagar sus matrículas en la universidad pública. Ya contestando su pregunta, aquí habría que reiterar que son recursos del Estado los que están llegando al FOREC, no son del FOREC al Estado. ¿Y por qué se hizo y de qué manera? ¿Por qué estamos trabajando con el fondo como se ha hecho con otras tragedias en el país? Porque aquí se tenía que tomar una decisión. ¿Íbamos a esperar reconstruir Armenia en 9, 10, 11 años? ¿O íbamos a buscar los mecanismos que nos permitiera a través de eso, insisto, recursos del presupuesto que llegaran al fondo para que de esta manera pudiéramos agilizar, como corresponde, el proceso de reconstrucción y de recuperación del eje cafetero? Por eso mismo ha sido a través del FOREC como hemos nosotros canalizado estos recursos, y por eso nosotros aspiramos, como ustedes lo pueden ver también en este balance, que en los próximos 3 años podamos cumplir esta meta. En lugar de demorarnos 9, 10 o 11 años, lo que hemos buscado son los mecanismos legales que nos permitan agilizar el proceso y de esta manera buscar una pronta recuperación. Aquí también lo quiero reiterar, como lo hicimos hoy en la Tebaida y lo quiero reiterar hoy aquí ante los medios de comunicación. El elemento fundamental, la primera instrucción del presidente de la República y del Gobierno al doctor Villegas, al Consejo Directivo del FOREC, es precisamente transparencia, es precisamente que cada peso que en este momento llegue al fondo sea un peso en que haya absoluta transparencia y que haya absoluto conocimiento por parte de la ciudadanía en qué se están invirtiendo. Por eso yo quiero resaltar hoy aquí, ustedes mismos lo vieron del propio Contralor General de la República, en que ha hecho una clara distinción, reconocimiento a la labor cumplida por el señor director, por la gerente, por el Consejo Directivo, de la forma transparente como se han venido manejando los recursos.
Esto es muy importante. También vale la pena aclarar aquí algo que discutimos nosotros en el Consejo hoy, lo que ha venido a salir en los medios de comunicación de unos recursos que están en la banca, que están congelados, que no se han gastado y que hay, llamémoslo así, una laguna, que es lo que hemos descubierto en la legislación vigente del país. ¿Por qué? Porque no había un mecanismo que evitara o que prohibiera que un ciudadano pudiera acudir a abrir una cuenta bancaria y de esa manera recoger recursos. Entonces lo que nosotros hemos hecho, no estamos hablando de esos 8.000 millones que en su totalidad hay entidades muy serias que están trabajando en la reconstrucción y otras entidades en la cual esta denuncia, además vale la pena reiterar, fue hecha por el propio director del fondo y por la propia gerente. Nosotros lo que hemos dicho y le hemos solicitado a la Procuraduría, que es el único organismo que en este momento puede estar encima de estas cuentas, como ya lo vienen haciendo, ejerciendo un control directo para que efectivamente la gente de Colombia que de buena fe acudió a unas cuentas bancarias y que en ese caso, de acuerdo con la ley, son los dueños jurídicos, si se permite la expresión, claramente trabajando de la mano con el fondo, podamos invertirlos en la reconstrucción de la zona del eje cafetero. Pregunta Harriet Hidalgo de NSA Noticias. Señor presidente, buenos días. ¿Qué hubo? Señor presidente, quisiéramos preguntarle sobre una carta que le ha enviado el comandante de las FARC, Manuel Marulanda, a el exministro de Estado Álvaro Leiva Durán. En esta carta, el comandante de las FARC asegura que en la primera reunión que usted sostuvo, se acordó que Álvaro Leiva fuera vocero de las FARC con el gobierno dentro de las negociaciones. ¿Qué sabe usted? ¿Esto es cierto, presidente? ¿Y cuál es la situación jurídica del señor exministro? No, la verdad la carta no la conozco en su totalidad. Ayer tuvimos oportunidad de leer unos breves informes, pues hemos estado fuera de Bogotá desde ayer en las horas de la tarde. Lógico, como usted entenderá que yo no escojo los voceros de la FARC, eso corresponde lógicamente al secretariado de las FARC y al jefe de las FARC, al señor Marulanda, y lo que hemos visto es una carta del señor Marulanda a el exministro Álvaro Leiva, en la cual le reitera su amistad, pero el tema de los voceros de la FARC corresponde a la propia FARC que haga ese escogimiento con el representante del gobierno. El vocero del gobierno es el alto comisionado, y ese es el responsable del manejo de las relaciones en este momento con los grupos insurgentes. Pregunta Juan Diego Lozano de la televisión local. Presidente, muy buenos días. Presidente, es una inquietud más que todos los comerciantes y empresarios que quieren acceder a las líneas preferenciales del IFI, especiales para la zona cafetera. Necesitan codeudor, requieren capacidad de endeudamiento y, por ejemplo, el último que entrevistábamos se le cayó el negocio, nadie lo respalda porque dice usted con qué me va a responder. Entonces, ¿hasta dónde son unas medidas realmente, señor presidente, que estén beneficiando a los comerciantes y al sector productivo? A ver, un poco, y también lo va a dar la palabra el doctor Villegas, lo que tenemos entendido es que el IFI efectivamente ya tiene una línea de crédito de cerca de 1.500 millones, 55.000 millones, 1.500 comenzando, 55.000 millones de pesos. Nosotros lo que estamos buscando, y ya se logró ayer también en el Consejo y con el Gobierno, es que a través de Fogafín se pueda tener precisamente hasta un 70% de respaldo a las deudas que adquieran los comerciantes para poder hacer uso de esa línea. Y en esto hay lógica, porque claramente hoy con los balances que se puedan presentar por parte de los comerciantes, no hay entidad financiera que pueda prestar a estos comerciantes para la reactivación de sus negocios. Pero yo creo que hay una buena noticia a través de esta nueva línea del IFI, 55.000 millones de pesos, y el respaldo que pueda prestar Fogafín para que efectivamente puedan acudir y puedan obtener esta línea de crédito y de esta manera reactivar el comercio. Yo no sé si doctor Luis Carlos. Sí, señor presidente, muy brevemente. Ahora en Pereira se va a suscribir el convenio entre el Fondo Nacional de Garantías y el Fondo para la Reconstrucción para que las garantías puedan ser cubiertas hasta por el 80% de los créditos que va a otorgar tanto el IFI como el resto del sistema financiero. Ya están colocados de los 55.000 millones, 15.000 y los restantes 40.000 van a ser colocados a través del sector financiero o directamente a través del IFI, que va a ser banca de primer piso a través de una fiduciaria con sede en Armenia y con esa garantía del Fondo de Garantías. Pregunta Gilbert Vega del noticiero de las 7. Presidente, buenos días. Retomando el tema de la carta del tiro fijo a Álvaro Leiva, usted puede disponer de unas facultades constitucionales y legales. Si efectivamente las FARC denuncian a Álvaro Leiva como su vocero,
¿Usted haría uso de esas facultades teniendo en cuenta la situación jurídica del doctor Leiva? Yo creo que hay que mirar lógicamente dentro de todo este mecanismo, pero yo creo que, como siempre he sostenido, no hay que ensillar antes de traer las bestias. Una vez se presenten las situaciones, hay que entrarlas a estudiar. Pero claramente, como digo yo aquí, lo importante es que el vocero del gobierno, y en esto quiero ser reiterativo, es el alto comisionado, frente a esa organización subversiva. Pregunta Sandra Urrea de TVA Noticias. Señor presidente, muy buenos días. Buenos días. Entendemos como periodistas regionales que la situación carcelaria es bastante delicada en todo el país, pero particularmente en el departamento del Quindío, ¿cómo se va a agilizar ese proceso cuando no tenemos cárcel? Hay problemas de hacinamiento muy delicados. Cuando los organismos de seguridad en nuestra región hacen algún operativo, pues entra la dificultad para ellos. ¿Dónde van a llevar los detenidos? Ahora la palabra al señor director para que le responda. Que no director del IMPEC, señor presidente. En el tema carcelario, como en algunos otros temas de infraestructura pública, la decisión que ha tomado el gobierno y que el fondo va a financiar es que aprovechemos la oportunidad para hacer de esa infraestructura algo mucho más eficiente. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, no haya varias cárceles regionales, sino que podamos sumar recursos para hacer una cárcel regional importante con todos los cuidados en materia de derechos humanos, hacinamiento, etcétera, pero también con todos los cuidados de seguridad, y que en los municipios haya solamente unos precintos que sirvan para las labores de policía, etcétera. En ese tema de la planificación lo haremos con el Ministerio de la Justicia y está en el presupuesto del Fondo para la Reconstrucción ese proceso carcelario así. Pregunta Jaime Sarmiento de Caracol Radio. Señor presidente, buenos días. Señor presidente, se espera en próximas horas la liberación del ELN de algunos secuestrados de los que tienen en el sur de Bolívar. Se espera la totalidad, los 25 del avión de Avianca. ¿Y qué va a pasar con las personas que tienen en Barranquilla? A ver, ser reiterativo en esto, nosotros esperamos que hoy se liberen la totalidad de los secuestrados del avión de Bucaramanga. Esperamos que se libere la totalidad de los secuestrados de Cali. Y esperamos que se libere la totalidad de los secuestrados de Barranquilla. Ese fue el compromiso, si ustedes revisan precisamente el acuerdo firmado en la cárcel de Itagüí entre los voceros del Ejército de Liberación Nacional y los representantes del gobierno y Monseñor López, obispo de Bucaramanga, es que se iban a ir liberando por grupos, pero el compromiso es que se liberen todos y cada uno de los secuestrados. En esto he sido reiterativo y en esto quiero ser claro, que el país lo que está esperando y la comunidad internacional, precisamente hay una comisión internacional, parte de esa comisión es de común acuerdo entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno colombiano en un gesto humanitario para que se busque la liberación de los secuestrados. Pero también el Ejército de Liberación ha hecho sus propias invitaciones a miembros internacionales para que ellos se hagan presentes. Él ha entendido en que todos y cada uno de los secuestrados deben ser liberados de forma inmediata. Ya, insisto, por parte del gobierno, hemos cumplido todos nuestros compromisos y en eso quiero ser reiterativo. Con el señor ministro de la Defensa encargado y hoy como comandante también de las fuerzas militares, en los lugares y de acuerdo con el cronograma, con la agenda de trabajo que nos hemos nosotros comprometido, se han hecho las concentraciones de las tropas en los municipios en que se ha solicitado con las respectivas vedurías. El claro compromiso es que se pudieron liberar 33 secuestrados de Cali. Por ese repliegue se tomaron las decisiones desde el día de ayer para la concentración de tropas en el sur de Bolívar que permitan la liberación de todos y cada uno de los secuestrados en Bucaramanga, y estamos trabajando en el proceso de cronograma también, como era el compromiso de Barranquilla, para que se puedan liberar todas y cada una de las personas que fueron secuestradas también en Barranquilla. Entonces, ese es el compromiso. Nosotros aspiramos en que el Ejército de Liberación Nacional cumpla su palabra. El gobierno colombiano ha cumplido en lo que nosotros nos hemos comprometido como gestos humanitarios para que se puedan liberar todas y cada una de las personas que en este momento tiene ese grupo subversivo. Fuertemente a la ONADE, porque inclusive hubo una carta del alcalde de Cartagena donde se pedía que por favor fueran por 14 toneladas de triplex, porque se estaban pudriendo y la directora de la ONADE no hizo nada para traerlos hasta la zona.
La pregunta es, señor presidente, ¿este tipo de comportamientos de estas instituciones no comprometen de pronto un poco lo que se está diciendo de la transparencia y No. dejan un poco mal parado al gobierno en este sentido? De ninguna manera. Es decir, cuando estamos hablando en que hasta este momento, si usted revisa, eso es lo triste del país, de pensar que las cosas negativas son las que tratan de salir adelante. Nadie de ustedes nos ha hecho una pregunta, oiga, qué bueno esos 650.000 millones de pesos que ya hay en contratos firmados, que se está haciendo, cómo va la recuperación, cómo les estamos dando los recursos. Lo triste de pensar es ese tipo de preguntas, que por qué no se recogió un triplex. Aquí tenemos que ver varias cosas. Mucha gente que no tuvo la oportunidad de estar aquí y de vivir de primera mano. Por ejemplo, posiblemente, y aquí hay que hacer un público reconocimiento una vez más, mucha gente prestó buena parte de sus servicios del Estado y fuera del Estado en la recuperación. El caso de las Fuerzas Armadas, de la FAC. Es decir, nosotros claramente, utilizando recursos propios de las fuerzas militares y de la Fuerza Aérea, se dedicaron en buena parte, y yo creo que se nos fue buena parte del presupuesto, si mal no estoy, en las primeras semanas, en lo que correspondió al tema de recursos. Hay muchas situaciones en que se quedaron, y así hay que verlo, se quedaron mucha ayuda porque no hemos tenido la capacidad. Colombia no tenía la capacidad, inclusive, si ustedes se recuerdan, los propios Estados Unidos nos habían prestado, si mal no recuerdo, general, 3 aviones Hércules y llegó 1. Pero yo creo que sí es un esfuerzo muy importante. Entonces lo que ha hecho la oficina es que claramente esas ayudas que posiblemente no llegaron al fondo puedan ser utilizadas para que no se pierdan en otro tipo de calamidades como la que hemos sufrido tristemente en otras regiones de Colombia. Pero yo creo que lo que tenemos que mirar es el bosque y no el árbol. Yo creo que aquí claramente hay un reconocimiento internacional, inclusive lo que estábamos hablando ahora con el señor director del fondo, en que la experiencia de la reconstrucción del eje cafetero se va a llevar como una experiencia a nivel mundial de esfuerzo y de trabajo. Usted, no sé si oyó las propias declaraciones, simplemente para mencionar algunas, de la Procuradora General de los Estados Unidos, la señora Reno, que dijo que ella estaba más impresionada en lo que habíamos hecho los colombianos que lo propio que se ha hecho en su estado, en la Florida, cuando el huracán Andrew, cuando pasó por allá, y que había destruido, que aquí ha visto mucho más organización, que había visto mucho más empuje inclusive de su propia gente, y se fue muy impactada, que a pesar de la crisis, ver el ánimo y el espíritu de la gente. Aquí queremos hacer varias cosas. Primero, claridad en todos los temas, y eso es lo más importante, y por eso usted recuerda que desde el primer día le pedimos a la Procuraduría, le pedimos a la Fiscalía, le pedimos a todos los organismos de control, como lo tienen, destinado personal, única y exclusivamente trabajando en este tema, que somos los que hemos hecho precisamente las denuncias, como en el caso de las cuentas bancarias, que insisto, estamos buscando los mecanismos para evitar que en tragedias semejantes puedan presentarse este tipo de hechos por no tener el país la legislación correspondiente. Y creo que hay que hacerle un reconocimiento de verdad al fondo, al trabajo que se ha hecho, y como nosotros le hemos dicho al Contralor, estamos trabajando de la mano, no solamente en este tema. Usted vio que hace algunos días lanzamos todo nuestro programa de la lucha contra la corrupción, todo el tema de la transparencia de las denuncias, y lo que nosotros aspiramos es que se haga claridad en este tema y que podamos llegar al fondo, porque ese es el trabajo que estamos realizando con la Contraloría y con todos los organismos de control y la Procuraduría, en que pueda haber claridad. Pero insisto, yo creo que pocas veces ustedes pueden ver en que ya se han contratado, como leemos aquí en este informe, contratos con gerencias zonales por cerca de casi 700.000 millones de pesos, y yo creo que para el departamento, porque aquí lo importante es saber la gente que necesita estos recursos, la gente que necesita reconstruir el departamento, los municipios, están llegando recursos, y una vez más reiterarle al pueblo colombiano, cualquier denuncia que exista, que nos la hagan conocer o a los organismos o a la propia dirección del fondo, y de esta manera, como corresponde, hacer absoluta claridad. Pero yo creo que lo que tenemos que resaltar aquí es lo positivo, y lo importante es que hay un balance que se está entregando para ejercer ese control. Inclusive, como lo decía el propio director, y vale la pena reiterarlo aquí, no solamente hemos tenido el control que corresponde a los organismos del Estado, sino el control político. ¿Cuántos debates llevamos, Luis Carlos? 5 debates en 3 meses y medio. Creo que no ha habido mayor control político a un proyecto como este del fondo, y que claramente hoy tiene el reconocimiento de los organismos de control. No tenemos, pero aspiramos ya nombrados los negociadores del gobierno, los negociadores de la FARC, las mesas técnicas. Nosotros aspiramos en que los próximos días
podamos comenzar ese proceso. Pero fecha exacta no la tenemos en este momento. Por el momento yo creo que van a comenzar a trabajar los negociadores. Cuando se fije la fecha, ¿usted asistirá al Yo creo que por el momento van a comenzar a trabajar los negociadores, van a buscar los mecanismos. No tenemos presupuestado en este momento asistir a la mesa de negociación. Muchísimas gracias a todos los colegas y a todos los asistentes. Listo. Una feliz. ¿Qué? No, pues si no la no, se pondrá uno poniéndose. A ver, aquí entonces. A ver, aquí. A ver, aquí. Listo. Muy bien. A ver, es un plástico que tiene un refuerzo intermedio de un nylon que lo va a hacer más resistente. Sí, señor. Perdóneme. El matrimonio y tiene espacio para 1, 2 o máximo 3. Pero lo que es como... Y esto es la esa es la tela. Sí, señor. Si ya está dentro de las dudas. Muy bien. Sí, este trip. Claro, usted dice familia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues, te damos gracias porque has permitido al Ejército Colombiano, a la 8ª Brigada, el Batallón Cisneros, edificar estos módulos para acoger a familias pobres. Bendícenos, Señor, estas familias en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Muy bien, felicitaciones. Lógicamente resaltando muchos de los valores, como ellos lo han dicho aquí, el de la moral, el de la ética, el de la lealtad, pero creo que este es un claro ejemplo de lo que se puede hacer para el gobierno nacional, para nosotros en muchos sectores. Yo creo que estos son proyectos en que tenemos mucho que aprender. Fíjese que nos estaban comentando aquí los amigos del ejército que inclusive se está llevando como ejemplo a otros lugares, a Kosovo, inclusive parece que han pedido colaboración de cómo y de qué manera podemos nosotros darle, y estamos trabajando aquí que puede ser como el piloto también de un ejemplo para trabajar en la red, en el tema por ejemplo de los desplazados. Fíjese que aquí hay un claro ejemplo de cómo y de qué manera podemos darle también vivienda digna a ellos. ¿Un poco asombrado a esta hora, presidente? Muy asombrado, la verdad muy asombrado, y muy asombrado con todo lo que está sucediendo en Armenia. La verdad que vemos en que es una ciudad totalmente distinta. Yo creo que este es un ejemplo para el mundo, ¿verdad? Que una tragedia de las magnitudes que vivimos nosotros aquí en Armenia y en el eje cafetero, en que ver el esfuerzo de la gente, en que es una ciudad limpia, en que se recogieron los escombros, en que se está trabajando ya en la recuperación, el que uno comienza a ver de nuevo la actividad, los almacenes de depósito de construcción, la gente con ganas de comenzar a trabajar y a recuperar, y eso es lo que creo que es muy importante para enviar como señal de optimismo también, no solamente para el eje, sino para todo el país. ¿Es un modelo entonces, presidente? Sí, yo creo que sí, claro que como todo tenemos fallas, tenemos cosas que hay que mejorar, pero yo creo que lo importante es que yo creo que hay un modelo, insisto, de exportación, en que nosotros podemos ya, con toda la experiencia que hemos tenido aquí en esta trágica experiencia, sacar provecho también para poder aportar algo. Y es lo que yo reiteraba ahora en la reunión del FOREC, del fondo, en que toda esta experiencia que hemos tenido hay que dejarla en memorias para que precisamente podamos tener tipos como este barrio que estamos viviendo, reacciones inmediatas que fueron importantes como el traslado de heridos, en que se pueda aportar como una experiencia en el manejo de tragedias y que quede eso como memorias para el país. Pero 3 años no son como mucho para que esta gente pues se mantenga, que esto es muy bueno y todo esto no es como mucho tiempo. La verdad que yo creo que ojalá podamos cumplir en 3 años. Es que estamos hablando de una ciudad que se acabó, en que más del 50% de la ciudad se desapareció. Si logramos construir en 3 años Armenia, yo creo que eso sería, en el mundo pocas veces podría haber un ejemplo, y todo el eje cafetero. Yo creo que ojalá pudiéramos hacerlo antes, pero fíjese que la pregunta que nos hacían hoy, por los mecanismos normales podíamos durar entre 9 a 12 años.
lo que estamos buscando es mecanismos que nos permiten agilizar, y yo creo que en buena parte también va a depender mucho de la gente. Si ya llegamos con los subsidios, ya llegamos con los recursos, llegamos con dinero, la gente va a comenzar a trabajar mucho más rápido. Yo creo que podemos recuperarnos antes de ese tiempo. Esta es una muestra de que está dando buenos resultados ese plan de reconstrucción del eje cafetero. Definitivamente, sobre todo que hay claridad y transparencia, y yo creo que eso ha sido muy importante. ¿Listo? O darle solución a las tragedias, a las catástrofes, a los damnificados. También lo estamos hablando aquí con los ingenieros encargados del proyecto, de la posibilidad de que podamos tener este tipo de modelo también para temas como el de los desplazados, que son viviendas dignas, muy baratas, y que le permiten claramente poder buscar su mecanismo de regresar y de tener una vivienda digna donde alojarse. Señor presidente, ¿qué pueden esperar los quindianos en un futuro? Yo creo que lo que estamos haciendo es respaldando todo lo que está al alcance del gobierno para que lo más pronto posible podamos recuperar no solamente a Armenia, al Quindío, sino al eje cafetero después de la tragedia del 25 de enero. Muchas gracias.